Sean bienvenidos a este nuevo video. El día de hoy vamos a ver el proceso completo de cómo estampar este leotardo o payasito, como se le conoce aquí en México, para una niña de 2 años. Y ahora sí, vamos con el video. Para este estampado vamos a usar dos materiales diferentes. El primero es un vinil textil sublimable que se le conoce como Sublitech, que es de la marca Colormake. El segundo material es un vinil dorado con efecto glitter o con brillantina, como se le puede conocer también. Así que lo primero que hacemos es cortar el material a la medida. Como este es un estampado pequeño, usaré un pedazo del material que me sobró de un proyecto pasado. Cortamos a medida. Y hacemos lo mismo con el otro material que es el vinil brillo o de brillantina. O vinil glitter como se le conoce comercialmente. Lo cortamos a medida para proceder a mandar a corte. Como siguiente paso procederemos a ajustar nuestros materiales en el tapete de corte. Como el estampado es algo pequeño, procedo a ajustar todos los materiales que voy a ocupar para este estampado para mandarlo a cortar en un solo pase. Hacerlo de esta forma me ahorra tiempo para realizar este estampado. Yo les recomiendo que para hacer este método de juntar varios materiales en una sola pasada, hay que ver qué tipo de materiales, ya que dependiendo del material hay que ajustar nuestro plotter o nuestro programa para que se corte de manera adecuada, porque hay materiales que son gruesos y hay materiales que son muy delgados. En este caso yo ajusto los dos materiales diferentes en el mismo tapete de corte o en la misma pasada, ya que ambos tienen un grosor similar y digamos que la configuración para cortar ambos materiales son similares. Así que esto me permite ajustarlo para que se mande a cortar en una sola pasada. Ahora procederemos a mandar nuestros materiales a corte. Colocamos el tapete dentro del plotter, pero debemos fijarnos muy bien en las guías que tienen para que al momento de cortar el corte sea perfecto y preciso. Un consejo que yo les doy al momento de configurar los parámetros de corte es que deben darle más cuchilla y menos presión al momento de mandar a cortar, ya que si le damos mucha presión, puede que el material no se corte de manera correcta o se desgarre o incluso la cuchilla atraviese hasta el tapete de corte. Así que en este caso, si van a cortar un material delgado, usen cuchilla 1 o 2 y una presión muy baja. Muy baja, ¿por qué? Porque son materiales que a veces no requieren mucha presión para que se corte, ya que con una simple punzada o una presión muy mínima, el material se corta perfecto. Y en ocasiones hay materiales que son gruesos, solamente aumenten un poco más la cuchilla para que digamos que la cuchilla sea un poquito más profunda y con una presión mínima, ya que también esos materiales no requieren mucha presión, solamente requieren que se corte hasta digamos hasta el grosor que tiene, ya que si aplicamos mucha presión, la máquina se fuerza para que se pueda cortar el material cuando realmente no se necesita mucha presión. Y esto ocasiona que a veces su cuchilla se dañe muy rápido o incluso el cabezal que sostiene la cuchilla también se vaya desgastando o dañando por el mismo hecho de que se ejerce mucha presión. Así que yo les recomiendo que dependiendo del material usen un poco más de cuchilla y disminuyan la presión. Una vez que el plotter termine de cortar, debemos asegurarnos si el corte se hizo de manera correcta. Y para ello, sin sacar el tapete del plotter, vamos a levantar una parte del vinilo de los viniles para cerciorarnos de que el corte se hizo de manera correcta, ya que en ocasiones a veces por falta de configurar bien nuestro plotter, a veces el corte no se puede realizar muy bien o a veces por la cuchilla hay partes que no se corta de manera correcta. Por eso debemos asegurarnos antes de retirar el tapete del plotter. Para ello usamos una herramienta, levantamos una parte del vinil y como en este caso se cortó de manera correcta, procederemos a sacar el tapete. Como siguiente paso procederemos a depilar o retirar el vinil que no usaremos. Este tipo de material, que es el vinil glitter,
trae un pegamento adhesivo en su liner. Así que esto nos facilita el momento de depilar porque lo podemos hacer de manera rápida sin preocuparnos de que nuestro vinil se vaya a levantar, como pasa en los viniles textiles básicos, ya que si en ocasiones podemos llegar a levantar una parte, libremente lo podemos reajustar nuevamente porque el liner protector trae pegamento. Ahora vamos a depilar el Sublitech. Para este tipo de material sí hay que tener un poco más de cuidado porque este vinil es una tela sublimable. Y al ser tela, en ocasiones la cuchilla no corta muy bien en las esquinas. Porque este material, al ser tela, a veces queda un hilito pegado o adherido al material. Y eso cuesta un poco más de trabajo, por eso hay que tener cuidado. Ya que para cortar este material se recomienda usar una cuchilla que es la cuchilla rotatoria. Pero sin problema lo podemos cortar con la cuchilla normal o la cuchilla automática. Así que hay que depilarlo con cuidado. Como siguiente paso procederemos a ajustar nuestra impresión en el vinil sublimable. En este video no le estoy incluyendo la parte donde mando imprimir el diseño porque desgraciadamente no se grabó correctamente y por eso pues no lo incluí en este video. Pero como siempre en todos mis videos les recomiendo que cuando manden a imprimir un diseño siempre deben dejar secar unos 20 o 30 minutos. Y también les recomiendo, y esto les va a ayudar muchísimo, es que agreguen una capa de brillo a todo su diseño antes de mandar a imprimir. Dependiendo del diseño, si son puros colores claros, usar una capa entre 40 a 50%. Y si su diseño tiene imágenes con mucho fondo negro, mucha sombra o es fotografía, agregar una capa entre los 55 hasta 70%. Eso ya ustedes sabrán calcular qué porcentaje de brillo le van a dar. Pero para este caso, yo le digo una capa de brillo del 59%. Así que ajustamos bien nuestro diseño, que coincida el vinil con el diseño, para que al momento de sublimar, el sublimado quede perfecto. Una vez teniendo ya ajustado, procederemos a colocarle cinta térmica en todos los bordes. Esto es para que mantengamos el vinil adherido a la hoja y no se nos mueva al momento de sublimar. Lo siguiente que haremos será sublimar el Sublitech. Y para ello los parámetros que usé para este video fueron 180 grados por 60 segundos con una presión media o media alta, para que toda la tinta de nuestra impresión se transfiera correctamente al material. Pasado el tiempo, abrimos la plancha y antes de retirar el papel del material, levantamos una esquina para verificar si el planchado quedó correcto, ya que de no ser así, como es en este caso, volvemos a meter por un par de segundos más, en este caso unos 20 o 30 segundos más, para que el sublimado quede perfecto. Y una vez que verifiquemos que el sublimado quedó perfecto, ahora sí procederemos a retirar la cinta y el papel de nuestro material. Ya teniendo listo nuestro material cortado y sublimado, procederemos a armar todo el diseño en el leotardo. Pero antes debemos retirar el Sublitech de su liner protector. Una vez que se sublima, para retirar este material sí es un poco más complicado ya que se adhiere un poco, pero se puede sacar sin problemas. Pero hay que hacerlo con mucho cuidado y despacio, porque si lo intentamos sacar de manera rápida o agresiva, podemos dañar el material. Así que lo hacemos despacio para que el Sublitech salga correctamente. Ya teniendo listo el Sublitech fuera de su liner, hay que tener algo de cuidado, ya que la parte de su pegamento, si se llega a adherir con otra parte de su pegamento, esto se adhiere mucho y también es complicadísimo de poder separarlo. Así que hay que tener algo de cuidado. Ahora, para el vinil glitter, para sacar el centro, yo les recomiendo unir sus extremos y una vez que se unan, hacer un doblez en la parte de abajo para poder marcar el centro y así al momento de colocarlo en nuestra playera o leotardo, en donde lo vayan a colocar, quede centrado y que no quede de un lado ni del otro. Ya una vez ajustado, pues procederemos a colocar la otra parte del diseño. Y una vez colocado, pues procederemos a ajustarlo con cinta térmica.
para que el diseño no se nos mueva al momento de trasladarlo a la plancha o al momento de planchar. Y como último paso procederemos a planchar todo el diseño en el leotardo. Y para ello los parámetros que usé fueron 180 grados por 15 segundos a una presión media. Como recomendación les doy que le pongan un pedacito de papel o el mismo liner que traía el Sublitech encima, porque al momento de planchar, ya sea por unos 5, 10 o 15 segundos, la tinta se tiende a adherir al material que le pongas encima. En este caso, si no le pones nada, se va a transferir a tu tela teflón o a tu plancha. Así que en este caso yo le puse el mismo liner protector que tenía para que no me manche ninguna de mis superficies. Así que lo ajustamos bien y planchamos. Pasado el tiempo, abrimos la plancha y retiramos el liner protector de todos nuestros materiales que usamos. Una vez retirado todos los materiales, lo que vamos a hacer es volver a planchar, pero sin el liner protector que tiene encima. Simplemente vamos a colocarle la tela teflón encima, pero eso sí, al Sublitech que tiene el diseño, ese sí le vamos a poner algo encima para que no nos manche nuestra tela teflón. Pasado el tiempo, abrimos la plancha, quitamos el liner del Sublitech y este es el resultado final. Si llegaste al final de este video y te gustó, te invito a que te suscribas a mi canal, le des like a este video y actives la campanita, así no te pierdes ninguno de mis otros videos. Si tienes alguna duda, pregunta, queja o comentario, házmelo saber aquí en la caja de comentarios, que con gusto te estaré respondiendo y sobre todo tomando en cuenta. Y ahora sí, nos vemos en un próximo video.